Imagínate a la novia, camina hacia el altar cuando un sacerdote con voz temblada la mira, como si conociera su peor pecado. De pronto, deja caer unas palabras que cortan el aire. Tú sabes lo que hiciste. Y ella también, entre los bancos. Una figura vestida de negro, desfigurada, muda, pero viva. Observa sin parpadear. Y mientras todos intentan entender quién es, el falso padre prepara la bomba que va a reventar ese felices para siempre antes de que alguien pueda reaccionar. ¡Ay, mis niños, acerquen el alma! Porque lo que voy a contarles no es un simple momento de tensión anón. Fue el instante exacto en que el destino dejó de ser destino y se convirtió en juicio. La novia, pobrecita de mi alma, avanzaba por el pasillo con un temblor que no pertenecía a ninguna boda. El vestido blanco se movía como si respirara aparte, como si quisiera escapar del cuerpo que lo llevaba. Cada paso hacía crujir el silencio, un silencio demasiado pesado para un día que debería haber sido de sonrisa y aplauso. Pero desde el primer segundo, algo estaba mal, muy mal en el supuesto sacerdote. Ese hombre que nadie había visto jamás por la parroquia, ese rostro marchito que parecía cargado por manos invisibles, levantó la mirada justo cuando la novia llegó a la mitad del pasillo. Las luces de las velas dibujaron sombras en su rostro, sombras que no pertenecían a ningún hijo de Dios. Y su voz, ¡ay! Esa voz temblaba como quien sostiene un secreto demasiado grande para el pecho. Tú sabes lo que hiciste. Y ella también. Las palabras no sonaron como una acusación, sonaron como un veredicto. La iglesia entera se congeló, las flores dejaron de mecerse, como si el aire mismo hubiera dado un paso atrás. Los invitados se miraban unos a otros, dudando si habían escuchado bien o si sus sentidos estaban siendo engañados por un miedo que ni sabían de dónde venía. El novio, bendito muchacho inocente, apenas consiguió mover la cabeza. Uno de los padrinos perdió el color. Una madrina se persignó con las manos temblorosas. Pero la reacción más fuerte fue de la novia Ann porque ella, mi amor, ella sí entendió. Su rostro se quebró de un modo que solo se quiebra cuando el pasado regresa. No con recuerdos, sino con carne. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo a la muerte caminando entre los bancos. Y sin poder evitarlo, miró hacia atrás. Heisia Allah. La figura vestida de negro Anhai, y ahí la sangre de todos se volvió hielo. La figura de negro no había respirado ni una sola vez desde que entró en la iglesia. No parpadeaba, no inclinaba la cabeza. Solo observaba, fija, profunda, como si una vida entera estuviera colgada de ese único instante. Su piel, lo poco que se veía entre la tela oscura, estaba marcada, desfigurada, recordando al mundo que el dolor puede sobrevivir incluso cuando no debería. Y la novia, al verla, dio un paso hacia atrás. Mínimo, pequeño, pero suficiente para que todos supieran que algo entre ellas estaba podrido, enterrado, y aún así, el falso sacerdote soltó un suspiro que pareció venir de una tumba abierta hace años. Sus labios se curvaron en un gesto que no era sonrisa, pero tampoco era tristeza. Era resignación. La resignación de quien sabe que ya no hay cómo detener la verdad. Ella también, repitió, y su voz ahora era más firme, más oscura. El murmullo empezó como un temblor apenas audible, pero creciendo rápido entre los invitados. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Por qué la novia estaba a punto de desmayarse? ¡Ay, mis niños! ¡Ay, mis niños! Porque la verdad no necesita explicación para causar terror. Solo necesita presencia. El novio intentó avanzar, torpe, confundido. Padre, ¿qué significa esto? ¿De qué está hablando? Pero el sacerdote no lo escuchó, o no quiso escucharlo. Él estaba viendo únicamente a la novia, como si entre los dos hubiera una historia que nadie más conocía. Y entonces ocurrió Ann, la figura de negro. Se movió lenta, dolorosamente, como si cada músculo estuviera encadenado a otro tiempo. Sus pasos resonaron en la iglesia de un modo que no era humano, sino inevitable. El sonido era grueso, arrastrado, como si las plantas de sus zapatos estuvieran marcando el piso con la propia historia que la había hecho pedazos. Cada paso era una sentencia que caía sobre los hombros de la novia. Ella quiso retroceder. Ann
Pero sus rodillas fallaron. El buqué temblaba tanto entre sus dedos que las flores se estremecían como si también tuvieran miedo. La madrina Mayoere, la que siempre había sido fuerte, comenzó a llorar en silencio, y no era por compasión. Era por miedo, porque cuando la figura de negro levantó un poco la cabeza, la cicatriz que atravesaba parte de su rostro brilló bajo la luz de las velas. Una cicatriz viva, una cicatriz que no debería existir si lo que se había contado años atrás hubiese sido verdad. El falso sacerdote alzó la mano, pidiendo silencio, aunque nadie tenía voz para emitir un solo sonido. La novia cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movieron como quien repite una frase aprendida en el infierno. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Pero lo que tiene que volver, vuelve. Y lo que está destinado a ser revelado, encuentra camino incluso entre cadáveres. La figura de negro dio otro paso, y otro han, y otro han, y en cada uno la novia palidecía un poco más. El sacerdote respiró hondo, como si cargara un peso que había guardado durante años, y dijo: hoy todos verán lo que ella intentó esconder en el novio. Desesperado, trató de tocar el brazo de la noiva, pero ella lo apartó. No por rechazo, sino por culpa en ahí, mis niños. Ese gesto lo dijo todo. La figura de negro seguía avanzando. El aire alrededor de ella parecía cambiar, como si una sombra caminara junto a ella, empujándola hacia el altar. Y entonces, cuando llegó a la mitad del pasillo, abrió la boca, aunque era muda, aunque no podía hablar desde hacía años. Y lo que salió de ella, ¡ay, santo Dios!, no fue un sonido humano, fue un lamento quebrado, un suspiro de alguien que ha visto la muerte y regresó sin permiso. Un sonido que heló la sangre de todos. La novia cayó de rodillas no por debilidad, no por miedo, sino porque ese sonido ella lo conocía. Era la voz, rota pero reconocible, de alguien que ella creía muerto, enterrado, desaparecido, mundo. Pero estaba viva Nai frente a ella, mirándola. La iglesia entera se quedó sin respiración. Y el falso sacerdote bajó lentamente la mano, preparándose para decir la primera parte de la verdad, la que rompería el matrimonio antes de empezar, la que destruiría la imagen pura de la novia, la que conectaba a esas dos mujeres con un hilo de sangre, dolor y traición. Y justo cuando abrió los labios, ¡ay, mis niños!, la verdadera tormenta estaba por empezar. ¡Ay, mis niños, respiren conmigo, porque lo que viene ahora no es para corazones frágiles! Esto fue el momento exacto en que la verdad levantó la cabeza y reclamó lo que le habían arrebatado. El falso sacerdote abrió los labios y su respiración salió como una nube helada, pesada. Todo el cuerpo le temblaba, pero no de miedo, no. Era un temblor de quien ha cargado demasiado tiempo una verdad que quema, que muerde, que exige sangre para ser dicha. La novia, todavía en el suelo, trató de levantarse, pero su cuerpo no le respondió. Era como si el peso de sus propios secretos la hubiera clavado al mármol. La figura de negro seguía avanzando, paso tras paso, como si estuviera respondiendo a una llamada ancestral, como si esa frase, tú sabes lo que hiciste, y ella también, hubiera sido una llave que abrió la puerta que nunca debió abrirse. Los invitados empezaron a retroceder en los bancos, como quien intenta evitar una ola que sabe que va a romper con fuerza, pero no había a dónde huir, porque aquella verdad era para todos. El falso sacerdote levantó una mano temblorosa y señaló a la figura vestida de negro. Ella no debería estar viva. Y ese susurro, ¡ay, santo cielo!, ese susurro provocó un escalofrío colectivo, como si alguien hubiera rasgado la piel del mundo. La novia cerró los ojos con fuerza, y un sollozo escapó de su garganta. No era miedo, era culpa. Culpa pura, desnuda, insoportable. El novio se arrodilló junto a ella, sin entender nada, pero sintiendo que se encontraba frente a algo mucho más grande que una simple interrupción de boda. ¿Qué significa eso?, preguntó, con la voz rota. El sacerdote tragó saliva. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en años. Y entonces dijo algo que rompió el poco silencio que quedaba. Ella
la figura de negro. Es la testigo milentes. El murmullo explotó como un trueno entre los bancos ante testigo. Esa palabra cayó como un puñal. La figura de negro se detuvo, inclinó apenas la cabeza, y su sombra se alargó como si estuviera siendo jalada por algo invisible. El sacerdote respiró hondo y continuó, empujado por una fuerza más grande que él, la testigo de lo que ocurrió aquella noche en Ay, mis niños. La novia casi se desplomó. El buque cayó. Las flores se quebraron contra el piso como un corazón roto. El novio la miró con desesperación. ¡Qué noche! ¿De qué habla? Mírame, ¿qué está pasando? Pero ella no podía decir nada. No podía, no debía. Porque revelar lo que había hecho significaría destruir no solo su vida, sino también la de todos los que estaban allí. La figura de negro avanzó otro paso, y este fue el que hizo temblar los muros de la iglesia, porque al acercarse más, la luz de las velas iluminó su rostro, o al menos lo que quedaba de Ellen, una mitad desfigurada, la piel quemada, retorcida, marcada por un dolor que solo el fuego o la traición pueden provocar a la otra mitad, apenas reconocible, pero suficiente para que la novia soltara un grito ahogado. No, no, por favor, susurró, entre lágrimas desesperadas. El falso sacerdote apretó los dientes, como si el peso de lo que venía fuera casi insoportable incluso para él. Ella es la mujer que debía estar muerta. Alguien gritó en los bancos. Otro se desmayó. Una anciana cayó de rodillas y empezó a rezar con una voz temblorosa, como si la muerte hubiera entrado por la puerta principal, pero no era la muerte. Era algo peor. Era la verdad caminando con piernas temblorosas. El novio se volvió bruscamente hacia la figura de negro tratando de entender, pero cuando vio el rostro, retrocedió. Aturdido. ¿Quién? ¿Quién es ella?, preguntó, casi sin voz. El sacerdote no respondió inmediatamente. Su mirada estaba clavada en la novia, solo en ella, como si los demás no existieran. Anne. Y entonces, con una voz cargada de un dolor antiguo, dijo: «Ella es la persona por la que tú deberías estar llorando hoy». ¡Ay! Ese golpe fue demasiado fuerte. Demasiado. La novia se llevó las manos al rostro. Su respiración era un hilo, una sombra, y cada lágrima que caía revelaba otra grieta más en su alma. El novio, desesperado, la tomó por los hombros. «¿Qué está diciendo? ¿Qué hiciste? Dime algo». Pero ella solo repetía una frase chotao, desesperadao, cicatrizadao por dentro. No debía volver, no debía volver, no debía. La figura de negro dio otro paso, el último, antes de llegar al centro del pasillo. Y entonces, ¡ay, mis niños! La iglesia entera sintió un temblor, no físico, no del suelo. Era un temblor del espíritu, como si algo estuviera por partirse en dos. El sacerdote levantó ambas manos y con voz quebrada pero firme, pronunció la frase que abriría la herida. Hoy, aquí, todos sabrán la verdad de cómo ella murió en silencio absoluto. Solo la respiración pesada de la figura de negro llenaba el aire. La novia se quedó petrificada. El novio dejó caer las manos. Los invitados se agarraron unos a otros, como buscando un salvavidas antes de que la ola los tragara. Y justo cuando el sacerdote iba a revelar el primer detalle, ¡ay, mis niños! Esa mujer vestida de negro levantó la mano. Anne levantó la mano y señaló directamente a la novia. El gesto fue tan lento, tan doloroso, tan lleno de sombra, que el alma de todos se apretó. Y ahí terminó el respiro. Porque cuando su dedo, tembloroso y marcado, apuntó con precisión, todos entendieron que la historia iba a romperse. ¡Ay! Mis niños, si hasta ahora la tensión había sido como un trueno distante, lo que viene en este bloque es el relámpago cayendo directo sobre el corazón del altar. Porque cuando la figura de negro levantó la mano y señaló a la novia, no solo apuntó un dedo, apuntó una historia entera, una historia que nadie debería escuchar en un lugar sagrado. La novia se quedó inmóvil, pálida, vacía, como si ese gesto le hubiera arrancado el alma de un solo tirón. El novio intentó interponerse entre ambas, estirando un brazo para protegerla, como si ese simple movimiento pudiera bloquear años de sombras. «Basta»,
gritó, temblando. ¿Que alguien llame a seguridad? Esto ya no es normal. Pero nadie se movió, a ni un solo invitado, porque el miedo que llenaba la iglesia no era miedo de un extraño, era miedo a la verdad. La figura de negro avanzó otro paso más cerca, muy cerca, lo suficiente para que la novia sintiera su respiración irregular golpeándole el pecho. ¡Ay, mis niños! El aire entre ellas se volvió espeso como ceniza. El sacerdote falso, o quizá el único que sabía realmente que estaba haciendo allí, bello la mirada. Sus manos colgaban a los lados del cuerpo derrotadas, pero decididas, parecía estar escuchando algo que solo él oía, como si voces antiguas estuvieran dictándole el ritmo de lo que debía ocurrir. «Es tarde», murmuró. «Ya no podemos volver atrás». La novia tragó saliva. Era como si cada centímetro de su piel estuviera gritando, cada recuerdo golpeando desde adentro como puños desesperados. «Por favor», susurró ella, «no hagas esto». Pero el sacerdote levantó la vista de golpe, con los ojos llenos de furia contenida. «Tú lo hiciste primero, y su voz no tembló. No, esta vez, Anne fue firme, como piedra. Ese eco recorrió la iglesia como una sentencia divina. El novio miró a la novia desconcertado, cada vez más perdido en un laberinto donde solo ella parecía conocer la salida. «¿O la trampa? ¿Qué hiciste?», le preguntó, con un hilo de voz. «¿De qué te acusa?». Pero la novia siguió en silencio, un silencio que dolía más que cualquier grito. La figura de negro se acercó otro paso. Su sombra se extendió sobre el vestido blanco de la novia, y en ese contraste, ¡ay, mis niños!, se podía ver el pasado reclamando lo que era suyo. Un padrino, con voz temerosa, se atrevió a romper el silencio. «Esa mujer es un fantasma». La narradora suspira. «¡Ay, si fuera tan sencillo!». El sacerdote giró lentamente la cabeza. «No es un fantasma», dijo, casi con desprecio. «Ojalá lo fuera». La figura de negro levantó el rostro, lo suficiente para que los invitados vieran un ojo. Un único ojo que no estaba destruido. Ese ojo brillaba con una mezcla de dolor, rabia y algo peor, reconocimiento. La novia gimió, como si ese único vistazo le recordara algo que había intentado enterrar tan profundo que hasta ella había jurado que jamás volvería. Y entonces, la figura de negro levantó la mano hasta la altura de su propia garganta. No para hablar. Ella no tenía voz. La había perdido. La habían arrancado. El sacerdote cerró los ojos, respiró hondo, y dijo la frase que se convirtió en cuchillo. Ella perdió la voz. «¿El día que tú la dejaste morir?». «Ay, mis niños». Ese instante partió la iglesia en dos. Los invitados se levantaron de los bancos. Las madrinas gritaron. El novio retrocedió como si hubiera sido empujado por un huracán. La novia se desmoronó por dentro. Todo su cuerpo tembló como si la verdad la estuviera atravesando con espinas. «Eso es mentira», intentó decir ella, pero su voz traicionó el miedo. La figura de negro no apartó la mirada. Su pecho subía y bajaba, como si cada respiración fuera una pelea contra el propio dolor. El sacerdote avanzó un paso hacia la novia. «¿Tú estabas con ella?». «No», susurró la novia, casi sin fuerza. «Tú la dejaste». «Yo». «No, yo». «Tú huiste. La dejaste para salvarte a ti». El novio abrió los ojos como si el mundo acabara de romperse a sus pies. «¿De qué habla?», gritó, sin reconocer a la mujer que tenía enfrente. La novia no contestó, porque en ese instante su mente ya no estaba en la iglesia. Estaba en otro lugar, en otra noche, otro miedo. Los recuerdos que había encerrado por años empezaron a subir como una marea negra, una carretera oscura, un coche fuera de control, un grito, la explosión, el olor a gasolina, las llamas, y ella corriendo sin mirar atrás. La figura de negro dio otro paso. Los bancos crujieron. Un bebé comenzó a llorar en los brazos de su madre. Alguien rezaba en latín sin saber siquiera el significado. El sacerdote extendió la mano hacia la figura de negro, como quien presenta un testigo en un tribunal. «Ella sobrevivió, pero no gracias a ti». La novia empezó a hiperventilar. Su pecho se movía rápido, desesperado.
no tenía elección, dijo finalmente entre lágrimas. No podía quedarme, yo también iba a morir. La figura de negro se detuvo. Su cuerpo tembló. Tembló tanto que parecía que el mundo iba a derrumbarse junto con ella. El sacerdote apretó los dientes, pero sobrevivió. Su voz se quebró. Y tú seguiste tu vida como si ella fuera un recuerdo. Una invitada lloró en silencio. El novio bajó la cabeza. La novia tapó el rostro, escondiéndose de todos. Manos tiela, porque la figura de negro seguía mirándola como solo mira a alguien que fue abandonado a la muerte. Ay, mis niños. ¿Y es aquí? Justo aquí, donde el miedo psicológico se transforma en peligro real, porque la figura de negro no se detuvo, avanzó. Avanzó como si un fuego antiguo la empujara. Avanzó hasta que el aire mismo se rompió, y cuando estuvo tan cerca que la novia pudo sentir el frío de su sombra tocándole la piel, levantó la otra mano, una mano marcada, quemada vivan, y la iglesia entera supo que lo que venía no sería solo revelación, sería acción, sería ajuste, sería consecuencia. Ay, mis niños. A partir de este punto ya no estamos contando una historia. Estamos presenciando una deuda que el tiempo había aplazado, pero jamás perdonado. Cuando la figura de negro levantó esa segunda mano, marcadao, hijidao, tembloroseó el aire dentro de la iglesia, se volvió irrespirable. Era como si los muros estuvieran escuchando, como si el altar mismo reculara frente a lo que estaba por desatarse. La novia retrocedió de rodillas, arrastrando el vestido como quien intenta arrastrar para atrás toda una vida de negación. El novio quiso sujetarla, pero ella se apartó con un terror tan profundo que él entendió. Ese miedo no era para él. Ira Parha Ela, la figura de negro, avanzó otro paso. Ese paso, ay, mis niños, sonó como un corazón rompiéndose. El sacerdote falso, el único que sabía exactamente que venía después, levantó la voz con una solemnidad que no pertenecía a ningún rito cristiano. Ella viene a reclamar lo que le arrebataron en un murmullo. Heló la sangre de todos. Un niño comenzó a llorar. Una mujer se desmayó. Un hombre intentó correr hacia la salida, pero la puerta se negó a abrir, como si la propia iglesia hubiera decidido cerrar su boca para obligarnos a escuchar. La novia tembló, sus uñas rasgaron el mármol, su respiración era un jadeo quebrado. Yo no quería que muriera, balbuceó, ahogada en lágrimas. El sacerdote negó lentamente con la cabeza, como un juez ante un veredicto largamente esperado. Pero la dejaste. No pude ayudarla. Estaba herida, yo estaba en shock. La dejaste. No tenía cómo sacarla. Ella estaba atrapada. Y tú no volviste. Ay, mis niños. Esa frase cayó como una lápida. El novio miró a la mujer con la que estaba a punto de casarse, pero era como si ya no la reconociera. Como si de pronto estuviera mirando a una extraña con sangre en las manos, aunque nadie pudiera verla. La figura de negro levantó la mano temblorosa hacia su propio rostro. Deslizó los dedos marcados sobre la cicatriz. El gesto era lento, doloroso, lleno de recuerdos que quemaban la carne. El sacerdote se pasó la mano por el rostro, cansado, derrotado, pero firme. Esa cicatriz, dijo, mirando directamente a la novia, es la marca del fuego que tú dejaste atrás. La novia soltó un gemido, uno que no venía de la garganta sino del alma. Finalmente habló, rota, destruida. Yo pensé que estaba muerta, y aún así huiste. Había explosiones, humo, pero ella gritó tu nombre. Yo no la escuché, ella gritó. El sacerdote levantó la voz, tembloroso, hasta que el fuego se tragó su voz. ¡Ay! La iglesia entera sollozó como si fuera una sola criatura. La figura de negro bajó lentamente la mano, y entonces señaló el pecho de la novia directo, preciso. Como si dijera sin palabras, aquí me dolió por tu culpa. Aquí quedó el hueco que dejaste, y la novia. La novia se desplomó completamente. Quedó en el piso, abrazándose a sí misma, llorando con un dolor que ya no podía ocultar. El novio, intentando encontrar una lógica en esa pesadilla, gritó: «Alguien diga algo. ¿Qué pasó exactamente esa noche?». El sacerdote
apretó los puños. Uno podía ver cómo las venas se marcaban en sus manos. Una noche de lluvia, un coche fuera de control, 2 mujeres adentro. «Por favor, no», gritó la novia. Una atrapada entre los hierros. «No, basta». La otra libre. «Pero no me obligues». Y un incendio que empezó a comerse todo. Los bancos crujieron. La figura de negro respiró tan fuerte que parecía que su pecho iba a colapsar. El sacerdote continuó, ahora con lágrimas en los ojos. «Ella, la que está aquí, la que viste de negro», señaló a la figura con un temblor reverente. «Te llamó. Te suplicó, te pidió que no la dejaras». La novia se estremeció, encubrió sus oídos, pero no pudo taparse del pasado. El sacerdote dio un paso hacia ella. «¿Y tú? Corriste». «No tuve opción, la dejaste gritando. Yo pensé que...» «Gritando tu nombre». La figura de negro tembló tan fuerte que casi cayó. 2 invitados la sostuvieron, temerosos, pero sin poder evitar ayudarla. Era imposible no sentir la humanidad que aún había en ella. Una humanidad rota, mutilada, pero viva. La novia abrió los ojos, enrojecidos y perdidos, y finalmente dijo lo que había estado enterrado. Yo sabía que podía volver, pero tenía miedo de verla morir, miedo de morir con ella, aceptar que era mi culpa. «Ay, mis niños, esa confesión destruyó al novio». Él se apartó un paso, luego otro y otro, como si la mujer que amaba fuera ahora un eco de alguien que nunca conoció. El sacerdote bajó la cabeza. Las verdades tienen precio, y este es uno que no se paga con lágrimas. La figura de negro, con un esfuerzo casi sobrenatural, extendió la mano hacia la novia, pero no para tocarla. No todavía era un gesto de juicio, de un dolor que había vuelto caminando desde la muerte. Y cuando sus dedos quedaron a solo unos centímetros del rostro de la novia, ay, mis niños, el peligro dejó de ser emocional. Se volvió físico porque la figura de negro dio un paso más sano, paso que cambió el aire, que rompió el equilibrio, que hizo que todos se levantaran de golpe. Y el sacerdote, con horror en los ojos, susurró: «No, todavía no, todavía no». Pero era demasiado tarde. Ay, mis niños, lo que voy a decir ahora no es fácil, porque cuando la figura de negro dio ese último paso, el paso que nadie esperaba, el paso que ni el sacerdote pudo detener, la iglesia entera se quedó sin alma. La novia estaba petrificada en el suelo, con los ojos completamente abiertos, como si viera algo que no era de este mundo. El novio, temblando, intentó colocarse delante de ella, pero el aire mismo lo empujó hacia atrás. Era como si la figura de negro cargara consigo una fuerza que no pertenecía a los vivos, pero tampoco a los muertos. El sacerdote dio 2 pasos rápidos hacia ella, alzando las manos como quien intenta contener una tormenta con los dedos. «No te acerques». No todavía, pero la figura de negro no obedeció. No podía obedecer. El dolor no responde a órdenes humanas. Ella estiró la mano marcada, y su sombra cubrió por completo el rostro de la novia. «Ay, mis niños». Ese momento fue tan silencioso, tan lento, tan cortante, que hasta las velas dejaron de flamear. La novia soltó un pequeño grito, no de miedo, sino de reconocimiento, de memoria, porque por primera vez, en medio de tanto terror, vio en esa mano algo que había olvidado sentir en humanidad, sí. Mis niños. Bajo las cicatrices, el temblor, la sombra, había una mujer que había vivido lo impensable, una mujer que había sido dejada a morir sola, una mujer que no debería estar viva, pero estaba y ese estar. Dolía. El sacerdote habló otra vez, con una voz que parecía venir de un sótano profundo. «Ella no quiere matarte». Hizo una pausa. «Quiere que la mires». La novia levantó lentamente el rostro, y cuando sus ojos se encontraron con los de la figura de negro, ay, mis niños, el dolor se derramó como un río. La figura agitó los dedos, temblando, intentando comunicar algo, pero su garganta destruida no podía producir ni una sílaba, solo un sonido áspero, seco, casi animal. Aún así, todos entendieron.
Ella quería ver a la novia verla de verdad, no a la mujer del vestido blanco, sino a la mujer que corrió aquella noche. El novio, abrumado, se pasó las manos por el rostro. Por favor, que alguien explique esto, murmuró Anne, y entonces el sacerdote, con voz lenta, grave, arrastrada, reveló una pequeña parte más del infierno. Ella no vino sola, la figura de negro dejó de moverse. La novia frunció el ceño, confundida, perdida, atraída. ¿Por quién?, preguntó, con la voz quebrada. Por la culpa, hija. Un silencio cortó el aire. La culpa te ha estado siguiendo por años. ¿Y hoy? Se ha puesto un rostro. Ay, mis niños. La novia rompió en llanto. Pero sus lágrimas no eran de tristeza. Eran lágrimas de algo más profundo, en reconocimiento. No quise dejarla. Susurró Anne, no quise. La figura de negro dio un leve sacudón, como si esas palabras la hirieran más que el fuego que la marcó. Intentó hablar, Anne forzó su garganta quemada. Un sonido cortado salió, como un intento desesperado de formar una palabra. Todos escucharon atentamente. Triple, emitió, con un dolor que raspaba los huesos. La novia se llevó la mano a la boca. No, susurró, no intentes, no tienes que... Pero la figura siguió intentando. Forzó el aire por una garganta que ya no podía vibrar. Intentó pronunciar el nombre de la novia. El sacerdote bajó la cabeza. Ha intentado decir tu nombre desde la noche del accidente, dijo, con la voz quebrada. Desde la noche en que la abandonaste. La novia cayó hacia adelante, casi tocando el suelo con la frente. Yo pensé que el coche iba a explotar, dijo. Yo pensaba que no había manera de sacarte. La figura de negro cerró el puño. Un puño tembloroso, pequeño, frágil, pero lleno de una fuerza emocional que podía derribar un templo. El sacerdote, viendo que la situación estaba a punto de romperse, levantó la mano. Detente, a no le hagas daño. Y luego, más bajo, ella ya vive con ese daño. Pero la figura de negro no quería herirla físicamente. No era eso. Ella quería que la novia sintiera, aunque recordara, que reviviera lo que ella había sobrevivido. Se inclinó hacia abajo muy lentamente, como una sombra que cae sobre el pasado, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano y tocó el suelo. Solo y el mármol frío, el mismo mármol que la novia estaba tocando. El sacerdote exhaló. Quiere que estés con ella, explicó. Que estés en el mismo nivel, que no estés de pie mientras ella ha pasado años arrastrándose por dentro. La novia dejó caer el cuerpo por completo, quedando de rodillas, y la figura de negro también se arrodilló. ¡Ay, mis niños! Ese gesto hizo llorar hasta a los que no entendían nada. Era la primera vez en años llenos de cicatrices, que ambas mujeres estaban frente a frente, al nivel del suelo, sin distancia, cara a cara con la verdad. El novio dio un paso hacia ellas, pero algo lo detuvo. Anne murmuró rasposo, un sonido que la figura de negro emitió, como si estuviera diciendo, no te metas. El sacerdote respiró hondo. Ella no vino a castigarte, dijo. La novia levantó la cabeza, llorando. Entonces, ¿qué quiere? La figura de negro levantó su mano marcada y la posó, temblando, sobre su propio corazón. Luego la bajó y llevó la mano hacia la novia muy despacio, muy frágil y muy humano. ¡Ay, mis niños! Lo que quería era claro. Quería que la novia sintiera el peso de haberla dejado. Quería que cargara ese corazón herido, aunque fuera por un segundo. Y justo cuando su mano estaba a punto de tocar el pecho de la novia, justo cuando el contacto iba a sellar un destino que llevaba años persiguiendo, ¡ay, santo Dios! La puerta de la iglesia estalló. El ruido fue tan fuerte que hizo temblar los vitrales. Todos gritaron. A la figura de negro volteó la cabeza. El sacerdote abrió los ojos de par en par y la novia. La novia sintió como el mundo se le rompía por segunda vez, porque al pie de la puerta había alguien más. Alguien que no debía estar allí. Alguien que acababa de cambiar todo. ¡Ay, mis niños! Lo que ocurrió en ese preciso instante, ni los ángeles hubieran tenido fuerza para sostener, porque cuando la puerta de la iglesia explotó hacia adentro, cuando ese estruendo cortó el aire como un rayo descendiendo sobre un árbol viejo, la verdad no solo entró
Entró gritando. Los vitrales temblaron a las flores cayeron. Un coro de gritos se elevó como una plegaria rota. Y el eco de la explosión resonó en cada ladrillo, como si el edificio supiera que estaba a punto de presenciar el momento más oscuro de su historia. La figura de negro, arrodillada frente a la novia, levantó la cabeza con un movimiento brusco, casi animal. Sus ojos, uno vivo, otro perdido bajo la cicatriz, se abrieron como si reconocieran una presencia que no debería estar allí. La novia giró lentamente. El novio también. Todos los invitados contuvieron la respiración, esperando ver a un intruso, un loco, un desconocido. Pero no. Mis niños, no era un desconocido. Era otro sacerdote a uno real, uno que todos en el pueblo conocían. Uno que sí pertenecía a esa iglesia. Uno que debía haber presidido esa misión y, lo más chocante, venía corriendo desesperado con el rostro desencajado, sudando, como si hubiera visto un crimen cometido por las propias sombras. «¡Deténganse!», gritó, jadeando. «Ese hombre no es sacerdote, no lo es. ¡Ay, mis niños!». La iglesia estalló en caos otra vez. El falso sacerdote se puso de pie de inmediato, como si hubiera sido descubierto desnudo ante el mundo. Sus ojos, antes temblorosos, ahora se llenaron de una furia oscura, profunda, peligrosa. «¡No interrumpas esto!», gruñó, con una voz que hacía vibrar hasta los bancos. El sacerdote verdadero levantó una mano temblorosa. «Él no tiene derecho de estar aquí», gritó. «Lo expulsamos hace años. No puede dar misa, ni casamientos, ni funerales. Fue suspendido». ¡Ay, ese silencio que cayó de golpe sobre todos! Fue un silencio que dolió. La novia miró al falso sacerdote como si acabara de descubrir que la serpiente que la había estado acusando había estado esperando este momento durante años, como si no fuera la justicia quien había entrado en la iglesia sino la venganza. El novio retrocedió, interponiéndose entre la novia y el falso sacerdote. «¿Quién eres tú?», exigió. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué dices todo esto?». El falso sacerdote no respondió, solo sonrió en una sonrisa torcida, seca, como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. Mientras tanto, la figura de negro empezó a temblar. No de miedo, sino de reconocimiento, porque esa nueva presencia, ese sacerdote verdadero que acababa de irrumpir, también tenía un papel en su historia. El sacerdote real dio un paso adelante, respirando con dificultad. «Este», señaló al impostor, «no viene a revelar la verdad. Viene a usarla, a manipularla, a deformarla para su propio dolor. ¡Ay, mis niños!». La novia sintió que el mundo se le deshacía bajo los pies. El falso sacerdote avanzó un paso, su sombra alargándose sobre el altar como una garra negra. «Tú no sabes nada», escupió. «Sé suficiente», respondió el sacerdote real. «No sabes nada», gritó el impostor, golpeando el suelo con el bastón que llevaba escondido bajo la túnica. Los invitados saltaron en sus asientos. El sonido resonó como un trueno seco. La figura de negro se llevó las manos a la cabeza, como si el ruido la golpeara directamente en sus cicatrices. Su cuerpo entero convulsionó por un segundo, y la novia, por instinto, extendió la mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. «Ay, mis niños». Ese gesto no fue casual, fue miedo. «Fiu culpa, fiu amor». El sacerdote verdadero se acercó a la figura de negro con calma, inclinando la cabeza como quien se acerca a un dolor vivo. «Ella no necesita esto», susurró, suavemente. «Ella ya ha sufrido demasiado». El falso sacerdote rió, un sonido hueco, roto, sucio. «¿Sufrido?», repitió. «Ella es la razón de todo». Ella y esta mujer, apuntó a la novia con un dedo casi tembloroso de rabia. «Ellas destruyeron todo. Mi vida, mi destino, mi fe». Ahora, el hilo comenzaba a mostrarse. El novio entrecerró los ojos. «¿Quién eres tú?», preguntó. «¿Qué te hicieron?». El falso sacerdote bajó la mirada. Sus labios temblaron. Y por primera vez, su voz sonó humana. Yo era quien las encontró aquella noche». La novia abrió la boca,
sin conseguir emitir sonido. La figura de negro lo miró con ese único ojo lúcido, y un estremecimiento recorrió su columna. El sacerdote real negó con la cabeza. No, no fuiste tú. Antú, llegaste después. E intentaste usar la tragedia como excusa para tu caída. El falso sacerdote apretó los dientes hasta que un hilo de saliva cayó de su boca. ¡Mentiroso! Yo estuve ahí, continuó. Yo escuché los gritos. Yo vi el fuego. Yo vi cómo ella señaló a la novia con un odio afilado como un cuchillo. Corrió sin mirar atrás. La novia lloró, pero no un llanto débil. Un llanto que parecía sacudido desde el alma. Yo pensé que iban a rescatarla, dijo entre sollozos. Yo, no podía. El sacerdote real se acercó al falso sacerdote. Ella no te hizo nada, dijo. Ella cometió un error. Sí, uno terrible, pero tú alimentaste tu odio con su culpa. Tú no viniste aquí por justicia. Viniste porque querías verla destruida. ¡Ay, mis niños! La figura de negro, arrodillada, levantó el rostro hacia el falso sacerdote y lo reconoció. Sus ojos se llenaron de un miedo tan profundo que la iglesia entera lo sintió. Porque en ese instante todos entendieron. Ese hombre la conocía. La conocía desde antes, desde la noche del accidente. Desde antes del fuego. Algo en el impostor se quebró. Sus labios formaron una palabra que heló la sangre de todos. Hermana, el sacerdote real cerró los ojos. La figura de negro colapsó hacia adelante, como si su corazón se hubiera detenido, como si el mundo acabara de abrir un abismo bajo sus rodillas. ¡Ay, mis niños! Esta revelación, esta sombra, es apenas la primera parte. Porque lo que estaba a punto de decir el verdadero sacerdote, lo que estaba a punto de caer sobre ese altar, como un martillazo divino, era la verdad que nadie estaba preparado para escuchar, y esa verdad iba a conectar a los tres: a la novia, a la mujer de negro, al falso sacerdote, en un lazo que jamás debió existir. Anaí y mis niños, si pensaban que la tormenta ya había mostrado su fuerza, no saben lo que es ver el cielo partirse en dos. Porque cuando el falso sacerdote murmuró esa palabra, hermana, el mundo dejó de tener forma. La novia quedó paralizada, con la boca entreabierta, como si acabara de ver una grieta abrirse en la realidad misma. El novio llevó la mano al pecho, intentando procesar algo que no tenía lógica, ni orden, ni misericordia. La figura de negro, ella se desplomó hacia adelante, los brazos temblando bajo el peso de un reconocimiento demasiado brutal. Era como si cada fibra de su cuerpo recordara algo que su mente había enterrado para no perder la cordura. El sacerdote real dio un paso al frente, con una tristeza que parecía venir de 20 años atrás, una tristeza que nadie entendía salvo él. No debiste decirlo, susurró, casi con lamento. Ella no está preparada. El impostor levantó el rostro, y sus ojos ardieron de una rabia que ya no era solo odio. Era agonía. Tenía derecho a saber. Ella tenía derecho a saber quién la dejó quemarse viva, y quién la abandonó incluso antes de eso. ¡Ay, mis niños! Cada palabra de aquel hombre caía como si fueran piedras lanzadas directo al pecho de la figura de negro. La novia tembló. ¿Qué estás diciendo?, susurró, desesperada. ¿Qué significa eso de hermana? El impostor apuntó hacia la mujer desfigurada con un dedo tembloroso, casi acusatorio. Ella respiró hondo, como si la palabra lo desgarrara. Ella no solo sobrevivió a un accidente. El sacerdote real lo interrumpió, con un grito desesperado. No digas más, no antes de que ella recuerde. Pero ya era tarde. El impostor apretó los dientes, y la verdad que había estado pudriéndose dentro de él por años salió a borbotones. Ella es tu hermana, tu sangre, tu reflejo perdido, la que creíste muerta mucho antes de aquella noche. ¡Ay! El silencio se volvió una bestia viva, una bestia que rugía dentro de todos, aunque nadie emitiera un solo sonido. La novia llevó ambas manos a los labios. No, eso no puede ser. El novio la miró, con lágrimas acumulándose en los ojos, intentando entender si esa mujer,
la de blanco, la del altar, la que se suponía pura y luminosa, estaba hecha también de secretos tan profundos que podían destruirlos a todos. La figura de negro temblaba, tironeando su propio vestido oscuro como si intentara no desmoronarse por completo. El sacerdote real se arrodilló junto a ella, suave, como quien se acerca a un animal herido que podría quebrarse con un suspiro. Escúchame, le dijo a la figura, con voz suave, paternal, no tienes que recordar todo ahora, no tienes que revivir nada sola. Pero la figura de negro lo apartó con un movimiento brusco. Su cuerpo se dobló hacia adelante, como si un dolor emocional estuviera rompiéndole las costillas. Empezó a emitir un sonido áspero, desgarrado, no un grito, no una palabra. Algo más profundo, el llanto de alguien que acaba de recuperar una memoria que debería haber permanecido enterrada. La novia dio un paso hacia ella, solo uno, pero ese paso fue un universo entero, hermana. Susurró, con la voz quebrada, casi infantil eres. Mi hermana. Ay, mis niños. La figura de negro se detuvo. Sus ojos se levantaron, y lo que brilló allí no era odio. Tampoco amor era traición, traición antigua, traición que había sobrevivido al fuego. El impostor, el falso sacerdote, aprovechó ese momento para soltar la verdad más cruel. Ella no murió aquella noche, porque esa noche no fue la primera vez que la abandonaste. La novia se llevó la mano al corazón. ¿Qué? El impostor dio un paso adelante, señalando a ambas mujeres con una furia que al fin encontraba su sentido. Tú la dejaste en una carretera ardiendo. Igual que antes, la dejaste en la vida. El sacerdote real intentó detenerlo. Basta, no sabes lo que dices. Pero el impostor ya no escuchaba. Era un hombre poseído por la necesidad de ver el mundo arder con él. Ella era la hija que tu familia escondió. Gritó, con un temblor espantoso. La niña que nunca tuvo nombre. La que nació enferma, débil, rota, según ellos. La que decidieron entregar como si no mereciera vivir. ¡Ay, ay, mis niños! La novia dejó caer el ramo. Sus piernas cedieron. Los invitados empezaron a llorar sin entender, pero sintiendo en la piel el peso de una tragedia que los sobrepasaba. El novio miró a su prometida como si no supiera quién era. La figura de negro apretó los puños contra el suelo y lentamente, muy lentamente, levantó la mirada hacia la novia. Ese único ojo vivo brillaba con una mezcla de emociones que solo quien ha sido borrado del mundo puede sentir dolor, rencor, anhelo. Y una pregunta muda, ¿por qué me dejaste 2 veces? La novia cayó de rodillas frente a ella. Yo no sabía que tenía una hermana. Yo no sabía nada. El impostor rió, una risa rota, sin aire. Pues claro que no lo sabías. No te convenía saber en tu familia, se encargó de esconderla, igual que tú te encargaste de dejarla morir. ¿El sacerdote real estalló? ¡Basta! Ella no sabía. Ella no tenía la culpa de lo que hicieron sus padres. El impostor lo miró con ojos de animal enjaulado. ¿Y la noche del accidente? ¿Tampoco tenía culpa ahí? ¿Tampoco corrió? ¿Tampoco huyó mientras su propia sangre ardía? ¡Ay, mis niños! La figura de negro emitió un gemido roto. Se inclinó hacia adelante. Sus manos temblorosas buscaron el suelo y luego buscaron el vestido de la novia. Lo tocaron a un Rose apenas. Heroise Rose desató un terremoto emocional. La novia ahogó un sollozo tan profundo que la iglesia entera pareció inclinarse hacia ella. La figura de negro lentamente se incorporó, no del todo, pero lo suficiente para quedar frente a frente con la mujer que la había abandonado 2 veces. El impostor levantó el mentón. La verdad está dicha, murmuró. Ahora solo falta ver qué hace ella con ella. ¡Ay! Mis niños. Y justo cuando la figura de negro levantó la mano por última vez, cuando la tensión era tan densa que podía cortarse con un suspiro, el sacerdote real gritó, «Ella no vino a matarte, ella vino a recordarte quién eres para ella». La novia contuvo la respiración, el novio retrocedió. Los invitados se aferraron unos a otros y entonces ocurrió lo imposible. La figura de negro abrió la boca, y por primera vez desde el accidente, intentó pronunciar una palabra. No un grito,
No un lamento, una palabra. Una sola la palabra que cambiaría todo. Y justo cuando el sonido empezó a salir, la escena explotó en un giro que nadie vio venir a Nai. Mis niños, lo que viene ahora es la respiración contenida del destino, el momento exacto en que una sola palabra podía sanar una vida entera, o terminar de destruirla para siempre. Porque la figura de negro, esa mujer rota, herida, sobreviviente de un fuego que se llevó todo, menos su rencor, abrió la boca, y por primera vez desde la noche del accidente, intentó hablar An-ai. Se podían ver las cicatrices tensándose alrededor de su mandíbula, temblando, luchando por formar sonidos que ya no le pertenecían. Los músculos que el fuego había devorado intentaban moverse como si recordaran cómo era tener voz. Un susurro áspero salió de su garganta. Air. La novia se inclinó hacia ella sosteniendo el aliento. Un temble recorrió sus manos, como si ese sonido fuera una aguja atravesando años de silencio. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, murmuró, con lágrimas que caían como si fueran horas enteras derritiéndose en su rostro. La figura de negro trató otra vez. Ay, mis niños. El sonido era dolor, carne viva, memoria mutilada. La iglesia entera se inclinó hacia adelante, como si el mundo estuviera pendiente de esa sílaba. El falso sacerdote sonrió. Una sonrisa torcida, venenosa. ¿Lo ves?, susurró, casi con placer. Quiere llamarte por lo que eres. La novia lo miró con los ojos llenos de miedo. No, no lo diga, su hermana. La palabra explotó como un trueno. La figura de negro se estremeció violentamente. Su único ojo se cerró con fuerza, como si ese sonido la apuñalara, como si le arrancara una idea que ella aún no sabía si quería recuperar. El sacerdote real dio un paso adelante, gritando: «No la obligues, no fuerces la memoria». Pero ya era tarde. La figura de negro intentó repetir esa palabra, hermana, que le había sido arrancada, mutilada, escondida, enterrada bajo su propio trauma. Su respiración se cortó, su pecho se convulsionó, el sonido se quebró en una nota que no era humana. ¡Ay, mis niños! La novia sintió esa vibración como un rayo directo al corazón. Se inclinó hacia ella, estiró una mano temblorosa. La acercó al rostro de la figura de negro muy cerca, a 1 centímetro. «Eres», susurró la novia, con voz más suave que el silencio. «Si lo eres, si de verdad lo eres, solo dime, solo dame una señal». La figura de negro alzó la cabeza. Su sombra se proyectó sobre el rostro de la novia. El contraste entre ambas, una blanca, temblorosa, pura en apariencia, while la otra rota, quemada, renacida entre el fuego, hizo que los invitados contuvieran el aliento. Y entonces, ¡ay, mis niños! La figura de negro tocó el rostro de la novia, un toque suave y tembloroso. Débil, pero lleno de un reconocimiento tan profundo, tan antiguo, tan visceral, que la iglesia entera lo sintió. La novia dejó escapar un sollozo cargado de esperanza. «Why terror?» Porque ese toque, decía Ansi, «te conozco». Pero también decía, «sí, me dejaste en el novio». Se llevó la mano a la boca, horrorizado. El sacerdote real cerró los ojos, como quien reza por algo inevitable. El falso sacerdote dio un paso adelante y con voz envenenada gritó: «Díselo, dile quién es, dile que tú recordaste, dile que la buscaste entre las llamas y la viste arder». ¡Ay, mis niños! Ese grito fue demasiado. La figura de negro se encogió. Sus dedos se crisparon. El aire se volvió frío, frío como tumba abierta. La novia gritó: «¡Basta! No la obligues, ella está sufriendo». Pero el impostor no la escuchó. No quería escucharla, quería destruirla. «Dile que era tu sangre», rugió. «Dile que la dejaste 2 veces. Dile que la odiabas antes de saber que existía». La figura de negro comenzó a convulsionar. Su respiración se volvió una lucha. Su cuerpo, un temblor. El sacerdote real se lanzó hacia el impostor para detenerlo. «Cállate. Vas a matarla». Pero el impostor siguió gritando: «Dile que te avergonzaba. Dile que te avergonzaba su cara. Dile que preferiste que muera a vivir a tu sombra».
¡Ay, mis niños! La figura de negro se quebró. Se dobló hacia adelante. Sus manos golpearon el suelo. Su cuerpo entero temblaba como si las palabras la incendiaran de nuevo. Ann. Y entonces, en un grito mudo, desgarrado, devastado, ella respondió a no con voz, no con palabras. Respondió con un movimiento que heló la sangre de todos. Ann se arrancó el velo que cubría la parte menos dañada de su rostro. El velo cayó al piso, Ann, y el mundo se partió en dos. Anay. Dios mío, el rostro completo quedó expuesto. Las cicatrices en el fuego, la parte que alguna vez fue tierna, la parte que fue consumida por culpa, la parte que sobrevivió al abandono. La novia gritó, un grito que no venía de la garganta, venía de un espacio que nunca había tocado Ann, la verdad. La figura de negro extendió ambas manos, ambas a la derecha, la quemada, la izquierda, la menos dañada, y las llevó al rostro de la novia. La sostuvo, Ann la obligó a verla de verdad. A los invitados se taparon la boca. Alguien cayó desmayado. El novio retrocedió chocando con un banco. Ann y la figura de negro. ¡Ay, mis niños! Ella logró pronunciar una sola sílaba Nunan, pero esa sílaba abría una herida que jamás volvería a cerrar. Ma. La novia se congeló. Los ojos del sacerdote real se abrieron de par en par. El impostor sonrió con un brillo enfermo, porque esa sílaba no significaba hermana. No, no significaba eso. Significaba algo peor, algo imposible, algo que destruiría a la novia desde la raíz. La figura de negro, entre gemidos, intentó de nuevo. «¿Ma? ¿Ma? ¡Ay, mis niños!». La novia retrocedió, horrorizada. «No, no, no, eso no es posible». Pero era. El sacerdote real se llevó una mano al rostro, con lágrimas acumulándose. «Dios nos proteja», susurró. «Ella no era tu hermana». El impostor gritó, «Dilo, dilo, maldita sea». Y el sacerdote real dejó caer la verdad que desgarraba todo. «Ella es tú». Ay, que el cielo tenga misericordia, Naya y mis niños. Lo que voy a contar ahora no debería ser escuchado por nadie que tenga el corazón débil. Porque cuando el sacerdote real inhaló hondo antes de pronunciar esa palabra final, no parecía un hombre en una iglesia. Parecía un verdugo sosteniendo un secreto que cortaba como un cuchillo bendito. Todos esperaban hermana, todos esperaban sombra. Todos esperaban reflejo, pero esa sílaba que la figura de negro había logrado emitir, ese ma, no apuntaba a la horizontalidad de la sangre, sino hacia lo más profundo, hacia lo que nace desde abajo. «Anhai, mis niños». El sacerdote real, con los ojos brillando de un dolor imposible, dijo, «Ella es tu madre en la iglesia». Se derrumbó en gritos, niños llorando. Personas cayendo, otros corriendo hacia la salida sin saber por qué, como si la verdad misma hubiera encendido un fuego invisible dentro del lugar. La novia quedó paralizada, completamente inmóvil, como una estatua recién quebrada. El novio agarró el banco con fuerza, buscando sostenerse porque sus piernas ya no le obedecían. Y la figura de negro, ¡ay, mis niños! La figura de negro lloró. Ann lloró sin sonido, lloró sin voz. Lloró con ese ojo único que aún le quedaba, y por él escapó toda una vida de abandono, desgarro, sombra y fuego. La novia estaba temblando tanto que el vestido parecía vivo. «No», susurró ella, con un hilo de voz ahogado. «No es posible. No puede ser». El impostor, ahora un monstruo alimentado por su propio rencor, gritó, «Lo sabían, tu familia lo sabía, te creíste hija única, te creíste de cuna limpia». Y mientras tanto ella, tu madre, era OCULTAD, como un pecado. La novia se llevó las manos al rostro, sollozando con un terror que no encontraba salida. «¿No? Por favor, no». «Ay, mis niños». Ella no lloraba por negación. Lloraba porque muy adentro, muy algo en su alma, ya conocía esa verdad. El sacerdote real levantó ambas manos, rogando,
Basta, dejen de hablar. Ella no sabía. Ella fue criada en la mentira. Nunca se le dijo que su madre había sobrevivido al parto. Nunca se le dijo que la habían separado de ella. Nunca se le dijo que la enviaron lejos, porque nació con malformaciones. Y porque los padres de la novia no soportaron cargar con la vergüenza. Ay. Y esa vergüenza, la figura de negro volvió a convulsionar. Como si cada sílaba fuese una piedra que le rompía los huesos desde dentro. El impostor avanzó, lleno de furia. ¿Y cuando la encontró en la carretera? ¿También fue vergüenza? ¿También escapó porque ver su rostro era demasiado para ella? La novia gritó, «No sabía que era ella. Yo no sabía. Yo no sabía». Sus palabras se quebraron, se ahogaron. La figura de negro levantó una mano muy despacio y tocó el aire entre ellas. No llegó a tocarla. Pero esa intención silenciosa atravesó a la novia como un rayo. La novia tembló, el aire le faltó, y se inclinó, llorando en un susurro, «Si fueras mi hermana, si fueras una extraña, si fueras cualquier otra persona, yo podría soportarlo». Levantó el rostro lleno de lágrimas. «¿Pero mi madre? ¿Mi madre? ¿Cómo? ¿Cómo puedo vivir con eso? ¡Ay, mis niños!». El sacerdote real se arrodilló entre ellas, con una tristeza que llevaba décadas guardando. «Ella no murió aquel día en el hospital», explicó. La familia decidió enviarla lejos, muy lejos, a un lugar donde creían que no mancharía su apellido. Le dijeron que su bebé había muerto al nacer. Ella lloró durante meses, hasta que su llanto se transformó en silencio, hasta que se volvió, así miró a la figura de negro con compasión infinita. Rota, muda, viva, pero sin alma. El impostor rugió. «Entonces, tú también tienes culpa. Tú sabías, tú conocías la verdad, y dejaste que la enterraran en vida». El sacerdote real bajó la cabeza. «Cargué con esa culpa toda mi vida». La novia tocó el pecho, respirando tan fuerte que parecía que el aire la cortaba. «Pero entonces, si ella es mi madre, ¿por qué estaba en esa carretera aquella noche?» «Ay, ay, mis niños». El impostor sonrió con un odio que ya se estaba transformando en locura. «Porque te estaba buscando, había escapado del centro. Había buscado tu nombre, había buscado tu dirección. Estaba caminando hacia ti, hacia la hija que le arrebataron». La novia cayó al suelo. Se desplomó, un llanto animal escapó de su cuerpo. La figura de negro, esa mujer destrozada por la vida, por las cicatrices, por el abandono, intentó acercarse muy despacio. Muy frágilmente, su mano tembló en dirección al cabello de la novia. Como si quisiera decir ante, «Busqué quis volver a ti, no quise morir sin verte». Pero antes de que pudiera tocarla, «Ay, mis niños», el impostor gritó, «y ella la mató. Tu hija la mató 2 veces, primero al nacer, y luego en el fuego». La figura de negro retrocedió Neridan, como si esas palabras fueran brasas en su piel. El sacerdote real se levantó de golpe. «Es mentira. Ella, no la mató ella, solo corrió, tuvo miedo, como cualquiera tendría. El fuego lo habría consumido todo igual». El impostor avanzó hacia la novia, gritando, «Mírala, mira a tu madre. Mira lo que quedó de ella, ahora vas a correr de nuevo». «Ay, ay, mis niños». La figura de negro bajó la cabeza. Temblando, el aire alrededor de ella se volvió espeso, negro, doloroso. Y entonces, en un esfuerzo imposible, levantó las 2 manos hacia la novia. Las abrió, las ofreció. Era un gesto tan humano, tan desgarrador, tan lleno de verdad, que los invitados dejaron de gritar. La novia, con el rostro empapado, levantó la vista. Sus ojos se encontraron, hija-madre, unidas por el fuego, por el abandono, por el secreto. Y cuando la novia se preparaba para tocar esas manos, «Ay, mis niños». La tragedia final del bloque cayó sin misericordia. La figura de negro comenzó a desmayarse, a desplomarse hacia adelante. Su cuerpo, debilitado, convulsionó. Sus manos cayeron, su respiración se volvió mínima. «No», gritó la novia, lanzándose hacia ella. El sacerdote real intentó sostenerla. El impostor dio un paso atrás, aterrado por lo que él mismo había provocado. Y mientras la mujer de negro caía en los brazos de su hija, «Ay, ay, mis niños», lo peor estaba por venir, porque cuando la novia la sostuvo, la figura de negro abrió una última vez su único ojo, y con un esfuerzo sobrehumano, pronunció,
hija, y entonces se quedó inmóvil. Ay, mis niños. Ese final no es final, es el comienzo del caos. Ay, mis niños, si hasta ahora el mundo había estado temblando, en este bloque, el mundo se rompe, porque cuando la figura de negro, esa madre perdida, arrancada, deformada por el fuego y por el silencio, pronunció esa palabra. Solo una, frágil, rota, viva. Hija. Ay, mis niños. Esa sílaba cayó sobre la iglesia con el peso de un terremoto que llevaba décadas acumulándose bajo tierra. La novia quedó congelada. Sus ojos, que hasta ese momento estaban llenos de miedo, culpa y terror, se abrieron como si el alma buscara una salida por ellos. Anne y la figura de negro, esa mujer que había regresado desde la frontera entre la vida y la muerte, cayó en sus brazos como un susurro que por fin se atreve a descansar. El silencio fue absoluto. Ni un gemido, ni una respiración, ni un parpadeo. Solo esa imagen, la hija sosteniendo a la madre que creía inexistente. La madre reposando por primera vez en la vida entre los brazos que debía haber conocido desde el inicio. Ay, las tragedias tienen una forma cruel de completar su círculo. El sacerdote real se arrodilló junto a ellas, con una expresión que mezclaba tristeza y alivio. Déjenla respirar, déjenla un instante, murmuró con suavidad. La novia temblaba tanto que parecía que su corazón estaba a punto de romperse físicamente dentro del pecho. Mamá, susurró ella sin darse cuenta de lo que decía. Mamá, por favor, respira. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La figura de negro, su madre, respiró. Muy débil, pero respiró. Su pecho subió apenas 1 centímetro, y en ese movimiento pequeño, tan pequeño, caben 20 años enteros de abandono, de dolor, de vacío. El novio, pálido como un muerto, retrocedió un par de pasos. Se apoyó en un banco en su voz. Era un susurro quebrado. Dios mío. ¿Ella? ¿Ella es tu madre? La novia no respondió. No, estaba habitando un lugar donde ninguna palabra humana funcionaba ya. Un lugar donde solo existen 2 almas intentando reconocerse después de una vida entera sin pronunciar sus nombres. El impostor, ese falso sacerdote, ese hombre consumido por su propio odio, retrocedió también. Su rostro se distorsionó. Ya no era ira lo que tenía en los ojos. Era miedo, Anun, miedo profundo. Un miedo que había estado escondido detrás de una máscara de justicia inventada. No, balbuceó él. No debía pasar así. Ella debía recordarlo todo. ¿Y tú debías pagar? Ay, allí estaba el corazón de su rencor. No justicia, venganza. El sacerdote real se levantó lentamente y lo encaró. Todo lo que hiciste, toda esta escena, toda esta manipulación, no fue por ella. Fue por ti. En el impostor apretó los dientes. No sabes nada, escupió. El sacerdote real no perdió la calma. Sé que la cuidaste un tiempo, dijo. Sé que fuiste voluntario en el centro donde la tenían. Sé que te encariñaste con ella y que la perdiste cuando escapó para buscar a su hija. El impostor cerró los puños. Yo la amaba, dijo, con una voz que era casi un sollozo. Ella era lo único que tenía sentido en mi vida. Y cuando volvió mutilada, cuando volvió rota, ella no sabía quién era yo, Ana y mis niños. Ese hombre, ese que parecía un demonio vestido de sacerdote, era solo un corazón obsesionado, enfermo, que había confundido salvación con posesión. El sacerdote real suspiró. Ella no volvió rota por ti, dijo. Volvió rota porque cruzó un infierno para ver a su hija. Y tú, en vez de ayudarla, la encerraste en tu rencor. El impostor dio un grito ahogado y se llevó las manos al rostro. Mientras tanto, la novia seguía arrodillada, sosteniendo a su madre Anoin. Y en esos segundos, en ese silencio que pesaba como plomo, ocurrió algo que nadie esperaba a Anne. La figura de negro levantó una mano temblorosa, frágil o como una rama quemada que intenta alcanzar la luz. La apoyó en la mejilla de la novia en un gesto pequeño, pero tan lleno de verdad que rompió el alma de todos. La novia soltó un sollozo, no un llanto común, sino uno que nace cuando se descubre un amor que fue negado desde el primer día. Mamá, perdóname, yo no sabía.
Yo no sabía. ¡Ay! La figura de negro inclinó la cabeza muy lentamente. Sus dedos acariciaron la piel de su hija. No como una acusación, sino como una despedida que venía desde hace 20 años. El sacerdote real tragó saliva. Ella solo quería encontrarte, dijo Canvas quebrada. Nada más han solo verte. Solo saber si estabas viva, sí, iréis feliz. La novia cerró los ojos con fuerza. Yo no sabía. Yo habría ido. Yo te habría buscado si hubiera sabido. ¡Ay! ¡Qué crueldad tan profunda es la mentira familiar! La figura de negro notó su angustia, y con un esfuerzo casi sobrenatural, movió la cabeza, negó una sola vez. Esa negación decía no, es tu culpa. La novia lloró aún más. El novio, sin poder controlarlo, también Anne, y entonces la figura de negro, la madre, intentó hablar, un sonido pequeño, duro, desgarrado. La novia acercó el rostro, desesperada por escucharla. ¿Qué dices, mamá? ¿Qué tratas de decir? La figura de negro juntó todo el aire que tenía, todo lo que quedaba de su voz destruida, y dijo, con un murmullo que era mitad vida, mitad despedida. Te quiero. Ay, mis niños. La novia gritó Anne, pero no de horror, sino de un amor que había llegado tarde, pero había llegado. El sacerdote real lloró abiertamente. El impostor cayó de rodillas, derrotado. Los invitados se abrazaron sin entender, pero sintiendo que eran testigos de algo sagrado. Y la madre, la figura de negro, se derrumbó suavemente en los brazos de su hija no muerta. No vivan en un estado entre mundos, donde la verdad había sido por fin dicha. Pero, mis niños, lo que faltaba revelar, lo que explicaría el accidente, el fuego, la desaparición y el secreto final. Todavía no había salido a la luz ese secreto. Ay, era el más oscuro de todos que... Ay, mis niños, si pensaban que lo más doloroso ya había sido revelado, no conocen la forma en que la verdad guarda siempre una última puñalada, la más honda, la que no perdona. Porque mientras la novia sostenía a su madre, esa mujer que había buscado un rostro que jamás vio al nacer, esa voz que el fuego le arrebató. Un nuevo temblor recorrió la iglesia. No un temblor físico, no un ruido, un silencio tan profundo que parecía que los muros entendían que estaba a punto de caer la pieza final del rompecabezas. La novia acariciaba el rostro quemado de su madre con un amor desesperado, como si cada toque pudiera devolverle los años perdidos. Mamá, mamá, por favor, no te vayas ahora. La figura de negro respiró. Muy débilmente, pero respiró. Su único ojo abierto brillaba con un amor tan feroz que rompía el alma. El sacerdote real se acercó con cuidado, como si el aire mismo pudiera romper a la mujer. Ella todavía está aquí, susurró, pero, hija mía, todavía falta la verdad más dura. La novia levantó la vista, empapada en lágrimas. Más, aún hay más. Ay, mis niños, siempre hay más. El falso sacerdote, el impostor, el hombre devorado por su obsesión, estaba de rodillas, con el rostro descompuesto. Todo su odio había sido aplastado por la presencia de aquella mujer verdadera. Aquella madre que nunca pudo odiar a su hija, aunque su destino hubiera sido arrancado o deformado, sacrificado. El impostor murmuró, no digas nada. Ella no debe saberlo. El sacerdote real lo miró con una severidad que provenía de un lugar santo. Ella debe saberlo, respondió. Porque la verdad no la destruye. La mentira sí hay. La novia sintió que el corazón golpeaba su pecho como si quisiera escapar. ¿Qué falta?, preguntó, con la voz partida en hilos. El sacerdote respiró hondo, y como quien abre un cofre enterrado, dijo, tu madre no apareció en esa carretera, por accidente. La novia frunció el ceño, confundida. ¿Cómo? ¿Pero ella no escapó para buscarme? El sacerdote cerró los ojos. Sí, Anne, pero no sola. Ay, mis niños. El impostor levantó la cabeza con violencia. ¡Cállate! Te dije que se calle. No digas esa parte. El sacerdote real se acercó a él mirándolo desde arriba. Tú la llevaste, dijo con voz grave. Tú la sacaste del centro. Tú ibas con ella. Tú viste el accidente.
La novia abrió la boca lentamente. ¿Qué? ¿Él? ¿Él estaba? ¿Él estaba ahí? ¿Esa noche? El impostor apretó los dientes, temblando. Yo quería ayudarla, balbuceó. Ella estaba desesperada. Quería verte, pero estaba débil. No podía caminar sola. No podía. El sacerdote real siguió, impasible. ¿Y tú? Tú intentaste aprovecharte de ella. ¡Ay! Ese instante fue como una cuchillada en el aire. La figura de negro se estremeció. Su único ojo se cerró con dolor profundo. La novia sintió náuseas. Su cuerpo tembló de pies a cabeza. No, no, susurró. Ah, no puede ser cierto. El impostor lloraba. Lloraba con un llanto feo, desesperado, como un niño atrapado en su propio desastre. Yo la amaba. Yo la amaba. Yo solo quería que ella se quedara conmigo y no contigo. Tú no la conocías, tú no sabías su nombre. Ella era mía. ¡Ay, mis niños! La iglesia se llenó de un frío que no era del mundo. El sacerdote real lo tomó por el brazo y lo obligó a mirarlo. Ella no era tuya. Ella nunca fue tuya. Tú solo cuidabas de una mujer herida y confundiste tu deber con posesión. El impostor jadeó. Y cuando ella quiso ir a buscarte, yo no quise dejarla ir sola. El sacerdote lo interrumpió con un susurro afilado. Tú conducías el auto. ¡Ay! La novia sintió que algo dentro de ella se quebraba. El impostor siguió hablando, temblando, como si se ahogara en cada sílaba. Había lluvia, mucha lluvia, y ella lloraba. No decía palabras, pero señalaba tu nombre escrito en un papel, y su mano temblaba. Y yo perdí el control del auto. El sacerdote respiró hondo. El coche no se salió de la carretera por accidente. La novia levantó la mirada, horrorizada. ¿Qué? Dices. El impostor gritó. Era oscuro. Estaba lloviendo. No me culpes por eso. Fue un accidente. El sacerdote negó con la cabeza. No fue un accidente. Tú sabías que el freno estaba fallando. No lo arreglaste. No la protegiste ni... ¡Ay! Mis niños. El impostor se cubrió el rostro. Estaba llorando, como un hombre condenado. Yo pensé que, si ella se lastimaba, si no llegaba hasta ti, entonces yo podría cuidarla. Ella se quedaría conmigo. Ella no te buscaría a ti. La novia dejó escapar un grito desgarrado. ¿Tú la querías atrapada? ¿Tú la querías rota? El impostor golpeó el suelo con los puños. No, yo la quería, pero tú apareciste en su vida incluso sin estar, y yo la perdí. Ay, la figura de negro, la madre, sollozaba sin voz. Era un llanto tembloroso, seco, un llanto que no sonaba pero se sentía en la piel. La novia la abrazó con una fuerza casi infantil. Mamá, perdóname por no estar ahí, por no saber, por no conocerte. El sacerdote real intentó intervenir, pero la figura de negro abrió los ojos y con un esfuerzo brutal tocó la mejilla de su hija. Su dedo tembloroso subió, trazó una línea desde la mandíbula hasta la sien, como si recordara ese rostro, como si lo hubiera imaginado durante 20 años. La novia lloraba en silencio, apretando la mano de su madre. Y entonces, ¡ay, mis niños! La madre dejó escapar un susurro en apenas un hilo de aire. No, tú, culpa. La novia se desplomó sobre ella, temblando. El sacerdote real cerró los ojos con tristeza. Ella no culpa a nadie, dijo suavemente. Ella nunca culpó a nadie. Solo quería devolverte un amor que jamás pudo darte. El impostor gritó, desesperado. Pero yo la amaba más que cualquiera. El sacerdote lo miró con una dureza que heló el aire. Tu amor la destruyó más que el fuego. La lastimaste más que el accidente. La atrapaste en tu necesidad. Ella no quería venganza. No quería justicia. No quería castigo, Naid. ¡Ay, mis niños! El sacerdote miró a la novia. Ella solo quería que la vieras, que la tocaras aunque supieras que existió, que supieras que te amó antes incluso de poder sostenerte. La novia lloraba sobre el pecho de su madre, como si su alma estuviera aprendiendo por primera vez lo que significa nacer. La figura de negro acarició su cabello. Una caricia torpe,
lenta, pero llena de un amor que sobrevivió al abandono, al fuego, al tiempo, al silencio. ¡Ay! El círculo se estaba cerrando, pero faltaba el último latido, Han, la última verdad, la que quemaba más que todas. Y cuando la madre intentó emitir una última palabra, su respiración falló, su cuerpo se arqueó. La novia gritó: «Mamá, mamá, no, por favor». El sacerdote real corrió hacia ella. Los invitados lloraron. El impostor cayó de espaldas, con los ojos desorbitados. Amy, la figura de negro, esa mujer rota, esa madre despojada, esa vida arrancada, intentó decir una sola palabra más, la última, ay, mis niños. Y esa palabra cambiaría todo, ay, mis niños. No respiren demasiado fuerte ahora, porque lo que voy a contarles es el instante donde todas las piezas caen como cuchillos, y la verdad, la última, la más brutal, decide mostrarse. La iglesia estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era un silencio que parecía absorber la luz, que apretaba los huesos, que hacía que cada corazón palpitara, como si estuviera siendo observado por algo antiguo. La novia sostenía a su madre, temblando, llorando, casi sin aire. La figura de negro, esa mujer que había atravesado fuego, abandono, mentira y obsesión, luchaba por mantener los ojos abiertos. Un movimiento mínimo, un suspiro herido, una respiración frágil. Y entonces, ¡ay!, intentó hablar. La novia acercó el oído desesperadamente. «Mamá, mamá, por favor, dime lo que intentas decir». La figura de negro movió los labios, muy lento, dolorosamente lento, como si cada músculo quemado estuviera siendo arrancado otra vez. Tú, la novia apretó la mano de su madre con fuerza. ¿Qué, mamá? Estoy aquí. El sacerdote real se inclinó, atento, temblando. El impostor estaba paralizado, respirando tan rápido que parecía que el pecho iba a romperle las costillas. La figura de negro volvió a intentarlo. Tú, padre. ¡Ay! Mis niños, en el aire, desapareció de la iglesia. El novio abrió los ojos desorbitados. Los invitados miraron alrededor, como si algo invisible hubiera cruzado por los pasillos. Una madrina cayó sentada, murmurando una oración sin sentido. La novia se quedó inmóvil. ¿Mi padre? La figura de negro, la madre, tomó aire como si se estuviera ahogando. Tú, padre. No, sus dedos temblaron violentamente. Sus ojos se cerraron y abrieron, luchando contra la oscuridad que la estaba reclamando. La novia acercó aún más el rostro. ¿Quién? ¿Quién es? Mamá, por favor, que no hay, mis niños. La narradora también tiembla ahora, porque lo que estaba por revelarse no era un detalle. Era el núcleo del incendio, la chispa original. La verdad que nadie en esa iglesia estaba preparado para escuchar. El sacerdote real cerró los ojos, sabía lo que venía, y sabía que el mundo de la novia estaba a punto de quebrarse de un modo que ni el amor podría recomponer. La figura de negro llevó la mano hacia la novia, temblorosa, fría, pero decidida, y con la poca voz que le quedaba, pronunció: «Tú, padre, fue él responsable». La novia soltó la mano de su madre como si la hubiera quemado. Temblón se llevó las manos a la boca. ¿Qué? No, mamá, no, eso no. El impostor gritó: dilo entero antes de morir. El sacerdote real lo empujó. Clot. Pero la figura de negro ya estaba diciendo lo que llevaba décadas, atrapado en su garganta quemada en un susurro. Un gemido, a un pedazo de dolor convertido en palabra. «Tu padre me quemó». ¡Ay, mis niños! El mundo se detuvo en la novia, quedó petrificada. Sus lágrimas se cortaron en seco. El aire se volvió tan denso que parecía que la iglesia se hundía. El novio dio un paso atrás, luego otro, como si la verdad fuera un animal que lo perseguía. Los invitados lloraron. Uno gritó, otro se desmayó. Pero la novia, ¡ay, mi niña! Ella entró en un silencio que solo existe cuando el alma se rompe. ¿Mi padre? ¿Te quemó?» La figura de negro asintió con un temblor mínimo. Y luego, como un rayo directo al corazón: «¿Por qué tuve?» La novia gritó. Un grito que no era humano,
era Ancestry, era el sonido de un alma que se entera. De golpe, que su propia existencia fue el detonante de una tragedia. El sacerdote real lloró abiertamente. Tu madre, dijo, con la voz completamente derrotada, no estuvo desfigurada solo por el accidente, no solo por el fuego reciente. Hace 20 años, el hombre que tú llamabas padre, la novia negaba con la cabeza una y otra vez. No, no, por favor, no. El sacerdote continuó. Intentó matarla, la quimó viva, para que nadie supiera que había tenido una hija imperfecta, una hija que él no quería reconocer. Anayaí, mis niños. La novia cayó al suelo. No lloraba, no gritaba, solo cayó, como si el cuerpo ya no tuviera razón para sostenerse. La figura de negro dio un último suspiro, un sonido suave, casi Olivia, como si la verdad que había guardado durante 20 años por fin hubiera encontrado la luz. La novia se arrastró hasta ella, la tomó entre los brazos, lloró sin lágrimas, sin voz, sin aire. Mamá, mamá, por favor. No me dejes. No otra vez. La figura de negro sonrió, una sonrisa curva, rota, pero llena de amor, y con su último aliento pronunció: mi niña. Su mano cayó, su cuerpo se relajó. El silencio se volvió eterno. ¡Ay, mis niños! La madre murió en los brazos de la hija que nació para salvarla, y que sin saberlo, había sido la razón por la que el mundo la intentó destruir. Pero antes de que la novia pudiera llorar, antes de que alguien pudiera acercarse, antes de que el sacerdote real pudiera consolar, el impostor se levantó, con los ojos enloquecidos, la cara torcida por el odio más puro, y gritó: todo esto es culpa tuya, tu nacimiento la mató, tu vida la quemó, y ahora murió por tu mano otra vez. ¡Ay, ay, mis niños! La iglesia explotó en caos, y lo que venía ahora no era llanto, era fuego, un fuego que no venía de afuera, sino del corazón roto de una hija. ¡Ay, mis niños! Lo que pasó después no debería haber ocurrido nunca en un lugar sagrado. Pero cuando un corazón se rompe, cuando la verdad cae como una espada sobre un alma que nunca pidió llevar ese peso, la fe, la razón, la calma, todo eso desaparece. Lo único que queda es el grito y la novia. ¡Ay, mi niña! Ella gritó, un grito que rajó el aire, que hizo temblar los vitrales, que arrancó lágrimas incluso de aquellos que no entendían la historia completa. La madre yacía en sus brazos, su cuerpo por fin en paz, aunque su paz costara un mundo entero. El sacerdote real, con la voz ahogada, dijo: hija, lo siento con toda mi alma. Pero ella no escuchaba a nadie. Estaba mirando el rostro de su madre como si quisiera memorizar cada cicatriz, cada sombra, cada parte que el mundo había intentado borrar, hasta que el impostor, ese hombre consumido por su obsesión y por la culpa disfrazada de odio, dio un paso adelante, un paso que desató el infierno. «¡Todo es por tu culpa!», gritó con la voz desfigurada por la rabia. «Si tú no hubieras nacido, ella no habría sufrido. Tu existencia es la herida. Tu vida es la maldición. ¡Ay, mis niños!». Ese fue el detonante. La novia levantó lentamente el rostro, muy lentamente, ni por primera vez desde el inicio. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo, estaban vacíos, vacíos como un abismo recién abierto. El impostor retrocedió un paso sin querer. Su cuerpo, que hace un instante estaba lleno de furia, ahora temblaba como si hubiera despertado a una criatura que no comprendía. «No, no me mires así», balbuceó. «No fue mi culpa. Yo solo Queria. Yo solo quería». La novia colocó el cuerpo de su madre suavemente en el suelo, como si la acostara en un lecho invisible. La tocó una última vez. Un roce, una despedida. Y entonces se levantó. ¡Ay! Ese levantarse. Ese movimiento lento, sin lágrimas, sin temblor, hizo retroceder incluso al sacerdote real. Su vestido blanco estaba manchado de ceniza y lágrimas. Su cabello, suelto, parecía una sombra viva. El novio dio un paso hacia ella. «Amor, por favor, mírame. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo». Pero ella no lo vio. ¿No lo oyó?
Ann no lo sintió. La mirada de la novia solo estaba fija en una cosa: Ann, el impostor. Ese hombre que había manipulado la tragedia, que había forzado recuerdos, que había empujado a la madre al borde de la muerte. Ese hombre que había estado allí el día del accidente, y años antes, cuando nadie sabía de su existencia. El sacerdote real intentó interponerse. «Hija, escucha, no te dejes consumir por este dolor. Tu madre no querría esto». Pero ella no era ella. No en ese momento, era la verdad caminando. Era la herida tomando forma. Era todo lo que había reprimido durante años, aunque no supiera que lo reprimía, brotando como una tormenta negra. El impostor gritó: «No me mires así. No sabes nada de mí. Yo soy quien la cuidó. Yo soy quien la amó. Tú la abandonaste. Tú la mataste». «Ay, mis niños». La novia dio un paso, uno solo. Pero ese paso hizo que todos los invitados se levantaran de los bancos, como si algo sobrenatural estuviera caminando hacia ellos. El impostor levantó el brazo como escudo. «Aléjate, aléjate», te digo. Pero ella siguió sin parpadear, como si su alma hubiera quedado atrás, junto al cuerpo de su madre. El sacerdote real gritó: «No le hagas daño. Él no vale tu pequeño FINGIMINTO. No vale tu vida NILEDLA». Pero la novia, ella no estaba pensando en daño, estaba pensando en verdad. Y la verdad duele a la verdad corta. La verdad, cuando ha sido escondida tanto tiempo, se vuelve arma. La novia llegó a estar frente al impostor. Él tartamudeó: Yo no quería que muriera. Solo quería que se quedara conmigo. Solo quería que no te buscara. Solo quería que fuera mía. Solo». Ella levantó la mano, muy despacio, muy suave, y colocó la punta de los dedos en la frente del impostor. Ese toque. No era violencia, no era golpe, no era castigo, era juicio. El impostor quedó petrificado, como si ese contacto le hubiera arrancado el alma. El sacerdote real gritó: «No, no lo hagas. Ella no quisiera esto. Tu madre no querría que respondieras con odio». Pero la novia, con la voz más suave que nunca había usado, susurró: «Mi madre solo quería que la vieran». El impostor abrió los ojos, aterrado. ¿Qué estás?» Ella bajó la mano y le mostró el rostro sin temblar. «Y yo solo quiero que tú veas lo que hiciste». «Ay, mis niños». Él cayó de rodillas, no por un golpe, no por una fuerza sobrenatural, sino porque la culpa finalmente lo alcanzó. Todo su cuerpo tembló, su alma se quebró. Yo no quería». La novia se inclinó. «No querías que viviera», dijo ella suavemente, «porque si vivía, ibas a perderla, ¿verdad?» El impostor lloró. Lloró como un niño asustado. «Sí, yo tenía miedo». Ella lo miró como si su alma hubiera envejecido 20 años en un instante. «Mi madre murió queriéndome. Ann murió buscándome. Murió por un amor que tú nunca entendiste». Él bajó la cabeza. Lo sé, y no puedo. La novia suspiró, un suspiro seco, vacío. «Yo no vine a matarte», dijo ella, finalmente. «Yo vine a cerrar lo que ella no pudo cerrar». El impostor levantó el rostro con esperanza, con miedo, Ann con desesperación. «Entonces, ¿me perdonas? Ay, mis niños». La novia inclinó la cabeza. En gesto lento, duro, tristísimo. «No soy Dios», respondió. «No puedo perdonar en su nombre». Pero entonces apoyó la mano en el pecho del impostor. Su propio rostro estaba cubierto de lágrimas secas. «Pero tampoco voy a odiarte. El odio ya nos destruyó bastante». El impostor lloró con una mezcla de alivio y terror. La novia se apartó. El sacerdote real se dejó caer al suelo, llorando de agotamiento emocional. El novio corrió y abrazó a su futura esposa, temblando. Ella no reaccionó. Estaba vacía como un cuenco roto. Y mientras todos lloraban, mientras la tragedia se cerraba sobre sí misma, la madre, la figura de negro, yacía inmóvil, con una sonrisa tan suave, tan leve, tan ligera, que parecía haber encontrado por fin paz. Mis niños. Pero la historia aún no ha terminado.
Falta el último paso, la última herida, la última verdad, la que explica por qué ella murió justo ahí, en ese altar, en ese momento. Y no antes. Y esa verdad, mis niños, es la que decidirá cómo termina todo. Ay, mis niños, si han llegado hasta aquí con el corazón entero, prepárense porque lo que falta nos rompe el corazón. Mientras la novia permanecía abrazada a su futuro esposo, mientras los invitados lloraban en silencio, mientras el impostor se derrumbaba bajo el peso de su propia sombra, la madre permanecía en el suelo inmóvil, pero tranquila, demasiado tranquila. Y ese, mis niños, fue el primer aviso. El sacerdote real, con la voz rota, se acercó a ella. Tomó su mano fría, marcada por cicatrices que contaban 20 años de infierno. Señora, susurró, aunque sabía que ella no oía. Perdóneme por todo lo que callé, por todo lo que no pude impedir. La novia se soltó de los brazos del novio y corrió hacia su madre. Sus rodillas golpearon el mármol con fuerza. Mamá. Mamá, por favor, dime algo. Respira. Abre los ojos, pero nada, ni una reacción, ni un temblor, ni un parpadeo. El sacerdote real bajó la cabeza. Su respiración se volvió pesada, lenta. Ella ha partido, dijo con la suavidad de un hombre que teme romper lo que ya está quebrado. La novia negó con fuerza. No, ella no. No se puede ir así. No después de todo, no después de encontrarme, no después de decirme que me quería. Se aferró al cuerpo de su madre. La abrazó como si quisiera despertar lo que ya dormía. ¡Ay, mis niños, esa escena! Ese abrazo desesperado. Fue como ver a una niña abrazando el recuerdo de lo que siempre le negaron. El sacerdote real colocó una mano en su hombro. Ella esperó este momento, susurró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Esperó años, décadas, infierno entero, solo para poder decirte esa última palabra. La novia soltó un sollozo que resonó como un cristal rompiéndose. Mi niña, repitió, llorando. Eso fue lo último que dijo. El sacerdote asintió. Porque era lo que siempre quiso decirte, respondió. Porque ese era el nombre que nunca pudo darte. ¡Ay! La iglesia entera lloró. El novio se acercó y la abrazó desde atrás, sosteniéndola para que no se desmoronara. El impostor, desde el suelo, con los ojos irritados, murmuró, ella no debía morir. No ahora, no así. El sacerdote real lo miró con un dolor que parecía 1000 años viejo. Ella no murió por ti, dijo Anne, ni por el accidente, ni siquiera por el fuego de hace 20 años. El impostor frunció el ceño, confundido. La novia levantó la cabeza. Entonces, ¿de qué murió ella? Ay, mis niños, esta es la última verdad. La más suave a la más cruel, la más inevitable. En el sacerdote respiró hondo y dijo, ella estaba viviendo solo por un propósito. Mantenerse viva. Lo hizo durante años, porque tenía algo pendiente, algo que el corazón no le permitía abandonar. El novio frunció el ceño. ¿Qué propósito? El sacerdote se arrodilló junto al cuerpo de la madre. Le acomodó el cabello quemado con una ternura que ya no pertenecía a este mundo. Tu madre no murió esta noche, explicó. Murió hace años por dentro, Anai. El silencio se volvió un cuchillo. Su cuerpo, continuó, estaba viviendo por instinto, por impulso, por amor. Un amor tan fuerte que mantuvo su corazón caminando, rezando, soñando, esperando. Miró a la novia. Ella no murió por una herida física. Murió porque su misión terminó. Porque al fin pudo decirte quién eras para ella. Porque al fin pudo tocarte. Porque al fin pudo entregarte su verdad. La novia lloraba sin aire. El sacerdote añadió, ella solo estaba esperando encontrarte y cuando lo hizo, cuando pronunció mi niña, su corazón entendió que ya podía descansar. Ana. Ay, mis niños. La novia cayó sobre el cuerpo de su madre, llorando con un dolor que parecía arrancar el mundo de raíz. No, mamá, quédate. Quédate conmigo, te encontré. Al fin te encontré. El sacerdote real cerró los ojos. Y ella te encontró a ti, dijo suavemente. Esa fue su paz.
Los invitados empezaron a acercarse en silencio. No había morbo, no había curiosidad, tan solo compasión, una compasión tan intensa que llenó la iglesia como luz de vela. El novio abrazó a su futura esposa, la sostuvo mientras ella lloraba sobre la mujer que por fin pudo llamar mamá. Y en ese instante, ay, mis niños, ese instante donde una hija llora por una madre que fue arrebatada del mundo injustamente, todo en la iglesia tomó sentido. El fuego, el accidente, el silencio a la deformación, la búsqueda a la muerte, a la vida. Era el círculo cerrándose, pero aún faltaba algo. El impostor, ese hombre que había provocado más dolor que el accidente, que el fuego, que el destino, se levantó lentamente. Tenía un cuchillo. ¡Ay, mis niños! El caos aún no había terminado. ¡Ay, mis niños! Aquí es donde incluso la iglesia contuvo el aliento. Aquí es donde la tragedia ya desbordada decidió si terminaba en sangre o en perdón. Porque cuando el impostor se levantó, con los ojos enloquecidos, la respiración rasgada y ese cuchillo brillando bajo la luz temblorosa de los cirios, ¡ay, Dios mío! Hasta las paredes parecieron retroceder. La novia seguía arrodillada, abrazando el cuerpo de su madre, perdida en un dolor tan profundo que ni escuchó el murmullo espantoso que se levantó entre los invitados. El novio fue el primero en reaccionar. «¡Aléjate!», gritó, poniéndose delante de ella. Pero el impostor avanzó, temblando, con una mirada que ya no era humana, sino el residuo de una obsesión muerta. Ella me quitó todo. Y ahora tú vas a quitármela también. Ay, mis niños, esa voz era la voz de alguien que ya no tenía alma. La había perdido entre las llamas de su propio deseo. El sacerdote real gritó con una fuerza que nadie pensó que tuviera. «Deja ese cuchillo. No vas a manchar este altar más de lo que ya está manchado». Pero el impostor no escuchó. No podía escuchar, la cordura lo había abandonado. Hacía mucho. La novia levantó lentamente la cabeza. Y cuando vio la escena, ella no gritó, no saltó. No huyó solo. Caleb, su vestido blanco, marcado por lágrimas y cenizas, se deslizó por el mármol como un fantasma. Los invitados intentaron detenerla, pero el novio gritó: «No la toquen. Déjenla, déjenla». Y ella caminó hacia el hombre que estaba a punto de destruir lo que quedaba de su vida. El impostor se detuvo un instante. Sorprendido, la novia no temblaba, no lloraba, no gritaba, solo lo miraba. Y esa mirada hizo retroceder al impostor un paso, porque ya no veía a la niña perdida, ni a la víctima del destino, ni a la hija arrancada del vientre de una madre quemada. Veía algo más. Veía a la mujer que había sido creada en medio del fuego, y que había sobrevivido al fuego de la verdad. «No», dijo ella, con la voz firme como un templo a oscuras. «Esto termina aquí». El impostor levantó el cuchillo con un grito débil. «No, no puede terminar así. No después de todo. No después de perderla». La novia dio un último paso. Quedaron frente a frente. Ella no parpadeó. «Mi madre no murió para que tú siguieras destruyendo su historia», dijo. «No murió para que tú la usaras. No murió para que tú la transformaras en tu excusa. Murió porque me amaba. Y porque por fin pudo decírmelo». El impostor tembló. El cuchillo tembló. Su alma tembló. Ella era mía. La novia negó lentamente con la cabeza. «Nunca lo fue, Anne, y tú lo sabes». El impostor tragó saliva. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. «Yo solo quería que alguien me amara». ¡Ay! ¡Ay, mis niños! Qué triste es el odio cuando nace del hambre de amor. La novia extendió la mano. Muy despacio, muy suave. El impostor se tensó, temblando, listo para atacar a Anne, pero ella no lo tocó. Solo colocó su mano sobre la del cuchillo. El sacerdote real contuvo el aliento. Los invitados se levantaron. El novio dio un paso adelante, aterrado, y la novia, con voz quebrada pero firme, dijo: «Mi madre te perdonó», con su silencio con su dolor. Con toda su vida rota, yo no puedo perdonarte, pero tampoco te voy a odiar.
El impostor lloró, un llanto como un niño perdido en una tormenta. Entonces, ¿qué hago yo ahora? La novia respiró hondo. Haz lo que mi madre nunca pudo hacer por ti, suéltala. Déjala ir. Déjame a mí. Vetir. ¡Ay! En un movimiento lento, doloroso, humano, el impostor soltó el cuchillo. El metal cayó al mármol con un sonido que estremeció la iglesia entera en clank. Ese sonido fue el cierre del círculo. El impostor cayó de rodillas, llorando sin control. El sacerdote real corrió y lo sujetó. El novio abrazó a la novia por detrás, temblando ya liviu. Los invitados lloraban como si hubieran presenciado un milagro oscuro. La novia volvió a arrodillarse ante el cuerpo de su madre. Le acomodó el cabello quemado, le besó la frente con una ternura que la vida nunca le permitió darle. Mamá, descansa. Yo sigo por las dos. Ay, mis niños. En ese instante, la luz de los vitrales iluminó el rostro de la madre, y por un segundo corto, frágil, pero visible, la sonrisa que había dejado al morir pareció hacerse un poquito más grande. La novia tomó la mano de su madre, la apretó, la soltó. El sacerdote real hizo la señal de la cruz. El novio la ayudó a ponerse de pie. El impostor fue llevado fuera, no como un criminal, sino como un hombre quebrado al que por fin había alcanzado la verdad. Y la novia, antes de salir de la iglesia, miró una última vez el mismo altar donde su historia nació marcada por el fuego, el mismo altar donde la verdad sangró, el mismo altar donde una madre murió en paz, y donde una hija renació, por fin completa. Adiós, mamá, susurró, y la puerta de la iglesia se cerró detrás de ella. ¡Ay, ay, mis niños! Y así, con un corazón hecho cenizas, pero un alma nueva, ella salió a la luz. La historia termina aquí, pero lo que sanará apenas comienza. ¡Ay, mis niños queridos! Si esta historia tocó un rincón de su alma, si les removió algo escondido, si una verdad dormida despertó dentro de ustedes, suscríbanse, comenten lo que habrían hecho en el lugar de ella, de la hija, de la madre, del hombre perdido, porque sus voces también sanan heridas. Y compartan este relato con alguien que necesite recordar que incluso en las historias más oscuras todavía late un corazón que busca la luz. Nos vemos en la próxima historia, mis niños. La próxima va a arder aún más.